Semanita fría, ha helado casi todos los días y por supuesto no podemos dejar de hablar de plantas y relacionar el frío con las plantas. ¿Qué nos está produciendo estas heladas fuertes, tan repetidas en nuestras plantitas? Y cómo solucionar el tema de la helada, cómo podemos solucionar en aquellas plantas que se helan y en el caso de que ya se helaron, qué es lo que debemos hacer. Este año volvemos con jardinería y por supuesto vamos a hablar de todo lo referido a lo que tiene que ver con las plantas, con los bulbos, con las plantas de interior, con los árboles y armar nuestro jardín para que quede lo más lindo posible. Y hoy nos toca el frío. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta? Que hay plantas que no son de esta zona, por lo tanto, a esas plantas son las que más atención le tenemos que dar. Son plantas tropicales, por ejemplo, en el caso de las plantas que suelen ser del norte argentino, donde la helada en esas condiciones no llega jamás en su lugar de destino. En cambio, en nuestra provincia estamos trayendo una planta exótica que es del norte a vivir en nuestra zona. Entonces, ¿es imposible? No, no es imposible. En algunos casos sí, pero no en todos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer algunos pasitos necesarios para tener en cuenta, para evitar de que nuestras plantas, todo ese crecimiento de la primavera y el verano del año pasado, no se muera en la primera helada. Si tenemos que hablar de plantas exóticas que se suelen helar, en el caso de los árboles, tenemos algunos que son infalibles para el frío. Ejemplo, jacarandá, quiri, ombú, palo borracho y por supuesto los lapachos. Son especies que no son de nuestra zona. Si bien en algunos casos son argentinas, son nativas de Argentina, no son de la región del centro de la Argentina, son de la región del norte. Y eso significa que en esta zona se van a helar. Todos los años no, los primeros 5 años son los más críticos para los árboles. ¿Por qué? Porque están en su pleno desarrollo, están en la etapa de aclimatación. Si nosotros estos primeros 5 años no los cuidamos como corresponde, va a suceder que las plantas se van a helar. La forma más correcta de mantener estos árboles libres de una helada, como por ejemplo podría ser también un limón 4 estaciones, estamos acostumbrados a verlos en la zona de Tucumán. Recuerden que la zona de Tucumán es un microclima, recuerden que en esa zona no hace tanto frío como en las demás provincias que están alrededor, por lo tanto también en la provincia de La Pampa hay que taparlo. ¿Qué se recomienda? Todo lo que tiene que ver con el tronco del árbol es recomendable hacer una especie de embudo de cartón. Y entre el tronco y el cartón, bollitos de papel de diario, meterlos adentro y de esa manera vamos a separar el cartón del tronco. Ese bollito de papel de diario hace de pared aislante. No tiene ningún sentido que yo envuelva directamente en manta térmica o en cartón el tronco, sino aíslo ambas capas con una pared de aire. Esa pared de aire es la que me va a producir de aislante térmico. Una vez que llegué hasta el fuste, hasta donde comienza la copa, la parte superior ya lo puedo hacer con manta térmica. Siempre es recomendable que la manta térmica no tenga en contacto con la hoja. Si toca la hoja la manta térmica, estamos en condiciones de que se va a helar. ¿Por qué? Porque no hay esa separación, no hay esa pared aislante de aire entre el follaje y la manta térmica. No cumple ninguna función si no la aislamos. ¿Cómo podemos hacer? Y le podemos dar una vuelta con un alambre, ponerle una especie de trípode de palos y armar una especie de carpita. Uno puede buscar la alternativa que más pueda o que sea más factible de acuerdo a la altura. Estamos hablando de que son los primeros 5 años, en algunos casos como ombú o jacarandá suele suceder eso. Otra cosa que es una muy buena idea y que ha funcionado muy bien, una vez que plantamos este tipo de árboles, lo recomendable es plantar arbustos alrededor de hoja perenne. ¿Qué quiere decir? Que no pierdan la hoja y que no sean lo suficientemente atractivos como para futuro darnos lástima arrancarlos. Estos arbustos de hoja perenne que no van a ser tan bonitos nos van a permitir a futuro, cuando esta planta crezca, poder sacarlos sin problema y que no nos dé lástima. Eso va a ser una muy buena protección y es algo rápido, factible y que además puede llegar a adornar. Tengan en cuenta que en estos árboles es importante el tapado. Logrando esto, uno puede obtener algunas especies de un valor ornamental muy grande o, en el caso de los frutos, una buena cantidad de frutos en nuestra provincia sin ningún tipo de problema.